mm, x igual a x0 más 1/2 de la velocidad inicial más bx por t. Otra expresión que tenemos es x igual a x0 más b sub x0 por t más 1/2 de b sub x acá es 1/2 de ax por t al cuadrado, y la velocidad bx al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2a por x. Y podemos poner que x0 y bx0, o sea, son las condiciones iniciales. Esas son las expresiones que nosotros vimos del movimiento rectilíneo uniforme, velocidad final igual velocidad inicial más a por t. La posición es la posición inicial más 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Esto sería el promedio, ¿no? De bx más bx sobre 2, el promedio. X igual a x0 más velocidad inicial por tiempo, más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado, y velocidad final igual a velocidad inicial, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por x. Bueno, cuando tenemos un movimiento particular que la aceleración es 0, ¿sí? La velocidad final es igual a la velocidad inicial, o sea, no hay cambio de velocidad. Y la posición x, ¿no es cierto?, la podemos escribir como la posición inicial más la velocidad final por velocidad inicial por el tiempo. O sea que el desplazamiento cambia linealmente con el tiempo. ¿Sí? X igual a x0 más bx0 por t, ya que este término se hace 0. Pero disculpe. Vamos a ver, ya lo habíamos nombrado en la clase anterior, sobre cuáles eran las condiciones de... ¿Qué pasó? ¿Cuáles eran los temas siguientes a analizar, que son la caída libre y el tiro vertical? Entonces, ahí podemos expresar de que un cuerpo que cae libremente, cae con una determinada aceleración, casi, llamémosle, para lo que nosotros vamos a trabajar, constante, ya que no hay resistencia con el aire. Podemos decir que todos los cuerpos, cualquiera sea su tamaño o, o composición del mismo, caen con la misma aceleración. Es decir, si nosotros consideramos que esta es la faz de la Tierra, acá existe hasta una determinada altura, un campo que se llama el campo gravitatorio, consideramos G con un valor de 9,8 metros segundo cuadrado. Entonces cualquier cuerpo que esté situado en esta zona va a ser atraído hacia el centro de la Tierra con una cierta aceleración que es constante. ¿Por qué decimos constante? Porque después, más adelante, vamos a ver que este valor de G
varía con la altura, ¿no? Más adelante vamos a ver esa función. Y el movimiento ideal en el que estamos analizando, estamos obviando la resistencia que produce el aire, o sea, no tenemos una pérdida, ¿no es cierto?, por la resistencia que le está ofreciendo el aire. Por eso a este tipo de movimiento, ¿no es cierto?, que va, como lo hemos denominado, desde una determinada altura atraído hacia el centro de la Tierra, se denomina caída libre. Y esta aceleración que nosotros consideramos como un campo, ¿sí?, gravitatorio, nosotros la definimos, supóngase que tenemos un cuerpo de masa m, ¿sí? Este va a ser atraído con un peso, va a tener una fuerza, y el peso se lo define como m por g. Si despejamos g, es el peso dividido en la masa. O sea, el campo gravitatorio lo definimos como una fuerza, que es el peso, por unidad de masa. Bueno, así lo definimos a este campo, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos en cuenta esta definición? Porque en segundo año, cuando empecemos a ver la parte del campo eléctrico, vamos a considerar el campo eléctrico, su definición, haciendo referencia a esta definición de lo que es el campo gravitacional. ¿Sí? Y llegado su momento, yo pregunto, bueno, ¿cómo definimos el campo eléctrico? Lo hacemos por analogía con la gravedad. ¿Y qué es lo que es la gravedad? ¿Y qué es lo que contestan todos? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. No, la gravedad es una fuerza, ¿sí?, un campo que hace, es una aceleración dirigida hacia el centro de la Tierra, que se define como la fuerza por unidad de masa. ¿Sí? Bueno, cuando veamos el campo eléctrico, vamos a decir el campo eléctrico, que es un vector, es la fuerza, pero por unidad de carga. Fuerza por unidad de carga. Y esto es fuerza por unidad de masa. Pero lo vamos a hacer por analogía. Bueno, eso es un dato que después lo refrescaremos en su debido momento. ¿Qué podemos citar en esto, en este ejemplo, y que es muy didáctico y lo pueden observar, y que muchas veces en el vacío, una pluma y una pelota de plomo caen al mismo tiempo? Si yo estoy en un ambiente donde se hace vacío, o sea, si no estoy afectando a mis cuerpos de la acción gravitacional, en un área o en una zona donde tengo vacío, al no existir acción de la gravedad, los dos van a caer con la misma, al mismo tiempo. Entonces, si ahora nosotros hacemos un sistema de referencia en donde consideramos los I positivos, los I negativos, y acá voy a dibujar bien en claro que voy a tomar la gravedad en ese sentido, porque está claro que cada vez que nosotros tenemos que analizar un movimiento, tenemos que tener un sistema referencial. Entonces ahora nuestro movimiento o nuestras ecuaciones
que hemos tomado en el eje X, ¿sí? En vez de ser eje X, va a ser ahora movimiento en Y, va a ser B sub I igual B sub 0 más ¿quién? La aceleración en el eje Y por el tiempo, el I va a ser igual al I sub 0 más un medio de B sub I 0 más B sub I por T. El I va a ser igual a I 0 más B sub I 0 por T más un medio de A sub I por T cuadrado. Y el B sub I al cuadrado es B sub 0 al cuadrado más 2 A sub I por X. Ese es el, perdón, A sub I por I. Entonces, estas serían nuestras ecuaciones para un movimiento que en vez de realizarse en el eje X, lo está haciendo en el eje Y. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, para los problemas de caída libre, vamos a tomar otro color. Para caída libre, si el cuerpo se está desplazando, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer ecuaciones o tomar ecuaciones, ya sea si tengo caída libre o tiro vertical. ¿Cómo tomaríamos o qué deberíamos hacer para considerar nuestro movimiento? Si es una caída libre, tendré que considerar una posición inicial y G la dirección del movimiento. O sea, acá tendría que tomar la aceleración en el eje de las Y como haya tomado mi referencia. Por eso es muy importante que las ecuaciones que ustedes desarrollen, ya sea para el tiro vertical o caída libre, los signos que consideren de las variables iniciales y de las aceleraciones. ¿Sí? Porque ahora el A sub I, ¿cómo va a ser? Va a ser la gravedad. ¿Sí? Pero en caída, en caída libre o tiro vertical, esas ecuaciones se van a ver afectadas por el valor de G que va a estar sumando o restando. ¿Sí? ¿Cómo consideran que debemos hacer para considerar, por ejemplo, un tiro vertical? O sea, que el cuerpo va desde 0 hacia la Y positiva. ¿Y la gravedad se opondría al movimiento, profe? ¿Esta sería negativa? La gravedad se opone al movimiento, entonces quiere decir que B sub I va a ser B sub 0 menos G por T. Acá coloco B sub I igual a B sub 0 menos G por T. En algún momento se tiene que, esta velocidad inicial con la que yo lo lanzo, ¿sí? Se tiene que hacer 0 porque va a llegar a un punto en donde la velocidad se anula, ¿sí? Bueno, en el resto de las ecuaciones, donde me aparezca, si esta no parte desde un valor de 0, este es 0, será igual a B sub I, la velocidad inicial por T, menos un medio de G por T cuadrado. En esta otra, B sub I al cuadrado igual a B sub 0 al cuadrado menos 2G por I. ¿Se entiende? Sí. En cambio, en caída libre,
si el cuerpo está partiendo desde este punto, puede ser que la velocidad inicial sea cero o no. Vamos a suponer que la velocidad con que yo lo dejo caer la haga cero. Entonces la velocidad final va a ser ¿qué? G por T, porque no le doy, la velocidad inicial vale cero. Ahora, si tiene un determinado valor, la velocidad final va a ser velocidad inicial más G por T. La distancia recorrida va a ser igual. Este I0 lo conozco, lo supongo cero porque es el punto de partida. Va a ser la velocidad inicial por el tiempo más un medio de G por T cuadrado. O si no, la velocidad inicial final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2G por I. ¿Se entiende cómo debemos considerar las ecuaciones que hemos visto del movimiento rectilíneo uniforme, ya sea para tiro vertical o caída libre, haciendo la consideración de que ahora nuestra aceleración es el campo gravitatorio? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, quedó claro. No, profe. Bueno. Este tipo de movimiento que nosotros estudiamos, lo vamos a utilizar el tiro vertical o la caída libre sumado con el movimiento horizontal, el movimiento rectilíneo uniforme, lo vamos a combinar, ¿sí? Vamos a hacer una combinación para obtener lo que se denomina el movimiento en un plano, ¿sí? O movimiento de proyectiles. Eso algo vimos en la clase anterior donde dijimos, bueno, ejemplos son un cañón que lanza un proyectil y va a dar en el blanco, o un avión que tira una bomba para dar o impactar en un determinado blanco, o la ecuación, perdón, de la trayectoria del basquetbolista, ¿no es cierto? Que desde un punto aplica una determinada fuerza al balón para que él describa una trayectoria hacia la canasta. Entonces, el principio de superposición de los efectos nos va a permitir que estos movimientos que se dan en el plano, el movimiento, pueda ser desdoblado en dos movimientos independientes y que los analicemos de tal manera que encontremos que en un eje que de abscisa podamos aplicar, por ejemplo, el movimiento con aceleración nula, ¿sí? Con un movimiento con velocidad constante, y en el eje de la Y, según sea el caso, el movimiento de caída libre o tiro vertical, según sea la correspondencia. ¿Sí? Si es un proyectil que se dispara desde el centro de coordenadas, por ejemplo, el origen de coordenadas, perdón, hacia una determinada altura con un ángulo de inclinación, a medida que vaya ascendiendo el proyectil, su velocidad va a ir disminuyendo hasta que se haga nula y va a describir, ya vamos a ver, una trayectoria de la cual nosotros vamos a tener que encontrar la ecuación que describe dicha trayectoria. Afectado, por supuesto, en el eje de la Y, por un campo gravitatorio, el campo G,
constante y vamos a considerar que el rozamiento en este tipo de movimiento lo vamos a considerar nulo. Entonces, si hacemos una gráfica de ese movimiento en el plano, ¿sí? Nos quedaría, para poder entender lo que estamos diciendo, es en el eje de las Y y en el eje de las X, acá vamos a tener una aceleración A sub X igual 0, y acá vamos a tener una A sub Y, la aceleración en el eje de las Y, que sea, por ejemplo, colocarlo como menos G. ¿Sí? Yo voy a considerar la gravitación así, o la puedo considerar positiva, y en este caso, si yo grafico Y en función de X, dibujar una trayectoria en donde en cada instante de tiempo yo podré graficar cómo son. Si esta es la velocidad inicial, v sub 0, ¿sí? Yo la podré representar como un v sub x0 y un vector v sub y0. He desdoblado el vector v sub 0 en sus componentes, teniendo en cuenta que acá hay un ángulo, ¿no? El ángulo θ. Ya veremos las expresiones. Y en todo momento, en cualquier instante de tiempo, acá este vector va a ser v sub y, este va a ser v sub x, ¿sí? Tangente a la trayectoria, voy a tener la velocidad, y en este punto máximo, ¿sí? Voy a tener solo v sub x. La v sub y vale 0. A medida que el cuerpo va descendiendo, por ejemplo en este punto, tangente a la trayectoria tengo la velocidad, ¿sí? Tengo la componente en x y tengo la componente en y. Aquí la componente en y, ¿qué va a pasar? Se va achicando hasta que se hace 0. Acá v sub y 0. Y acá el cuerpo, cuando llega al punto final, llega con una velocidad v sub 0, que también tiene una componente v sub x y una componente v sub y. Podemos marcar que esta sea el alcance, llamarlo así, el alcance máximo. Acá podemos marcar un H máximo, la altura máxima. Bueno, todos estos datos o todas estas expresiones son las que vamos a ver cómo las aplicamos, cuáles son las ecuaciones que resuelven nuestro problema en este caso, el tiro oblicuo, tiro de proyectiles. Y acá, esto que está con negro, que es la trayectoria, tendremos que encontrar una expresión igual función de x. ¿Sí? Porque esto está en el plano y x. Y esto va a tener que describirse con una ecuación que va a representar cómo varía la posición y en función de x. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Bueno. Disculpe, esperen un minuto que tengo esta
pegada acá unas banderitas en la máquina que se me están cayendo porque han perdido el adhesivo. Aguárdenme un segundito. Entonces, habiendo hecho la salvedad de esta gráfica, voy a borrar acá y vamos a ir escribiendo. Está claro que lo siguiente, para que se entienda bien, que nosotros el movimiento que se da en este plano lo podemos desdoblar en dos movimientos, uno en el eje Y y otro en el eje X, y analizarlos como movimientos independientes. Y si queremos la posición en alguno de estos puntos de la trayectoria, conocer cuál es la velocidad, los puedo componer, ya que es válido el principio de superposición de esos efectos. Entonces, para el tiempo t igual 0, que es el momento en que nosotros lanzamos el proyectil con velocidad v sub 0, vamos a considerar que el x0 es igual a 0 y el y sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Con los subíndices 0 indico las posiciones iniciales x0 y 0. Ahora, si este es el vector v sub 0, tiene componente vx0 y v sub i0. Como conozco el ángulo θ, inicial θ0, llamémosle, ¿cómo puedo escribir v sub x0? Pregunto. ¿Cómo calculo v sub x0? La magnitud de B por el coseno del ángulo. La magnitud de... ¿Quién está Del hablando? vector, del vector B. Sosa. Entonces va a ser v sub 0 por el coseno de θ, 0. O sea, es la proyección Vx0. Vx0 es la proyección del vector B sub 0 sobre el eje X. Y el V sub I0 será la proyección del vector V sub 0 sobre la ordenada Y. Eso es V sub 0 por el seno de θ 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Cómo es A sub X? A sub X dijimos que en este movimiento va a ser constante. A sub X es constante. Entonces, ¿cuánto vale esa velocidad, esa aceleración? Como la velocidad acá es constante, esa constante va a ser 0, porque la velocidad en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Con velocidad, al ser constante, la aceleración en el eje X vale 0. ¿Sí? Entonces, para nosotros, V sub X va a ser V0 por el coseno de θ 0. Voy a borrar acá para ir, a ver, no, voy a bajar. ¿Ustedes ven bien ahí el pizarrón? Sí, Sí. profe. Bueno, voy a traerlo un poco así para que no les dé el reflejo. Ahí. Entonces, desde que el cuerpo se lanza hasta que llega al punto de alcance máximo,
el cuerpo se desplaza en este eje ¿con qué velocidad? Siempre la misma. ¿Cuál es la velocidad? Y va a ser la velocidad en el eje X es v sub 0 por el coseno de θ 0. Esta va a ser siempre la velocidad en el eje X. Es una velocidad que siempre va a ser constante. Ahora, el A sub I, en nuestro gráfico que hicimos así, dijimos esto es X, esto es Y, y pusimos A sub I igual a menos G. ¿Sí? La aceleración, para nuestro caso, la estamos tomando como menos G. Entonces, la velocidad V sub I, para nosotros, ¿cuánto va a ser? V sub I 0, valor inicial. ¿Y qué tengo que poner acá? En la expresión del movimiento. A medida que asciende, la velocidad final, ¿cómo va haciendo? Menor. Se va haciendo, tengo que, menor, entonces, menos G por T. ¿Sí? Entonces, la velocidad V sub I, ¿cuánto vale V sub I 0? Reemplazo V sub 0 por el seno de θ 0 menos G por T. Ahí tendría la expresión de la componente, ¿sí? Vertical, ¿sí? De la velocidad en el eje Y. Ahora, ¿cuánto vale en todo instante de tiempo la velocidad V? Acá, la velocidad V, en cualquier instante de tiempo. ¿Cómo saco el módulo de esta velocidad? Si yo conozco V sub I y conozco V sub X. Con No el sería la teorema raíz. Pitágoras. ¿Hay alguien quien habla de una raíz? No sé quién está hablando. La raíz de la suma de sus componentes al Sí, cuadrado. señor. Sí, señor, por Pitágoras. V sub X al cuadrado menos V sub I al cuadrado. Ese sería el valor de la velocidad. ¿Y el ángulo? Y el ángulo lo puedo sacar. La tangente de θ va a ser ¿a qué? ¿Igual a qué? A la componente V sub I sobre sobre B sub X. V sub X. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Voy a borrar un poco la gráfica para poder escribir. Bueno, fijémonos lo siguiente. X, ¿sí? La posición X en todo instante de tiempo es, vamos a dibujar acá así. Vamos a hacer, este es el vector V sub 0, V sub 0, perdón, V sub X, V sub Y, y acá tengo el ángulo θ. Esto es Y y esto es X. La posición en cualquier instante, si esto es un movimiento con velocidad constante, ¿sí? X es igual a V por T. X es igual a V por T. Bueno, va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad V sub X? Y bueno, vale V sub 0 coseno de θ 0 por T. Esto es para cualquier tiempo. Si yo digo, bueno, esto va así, esto va a describir una trayectoria así. Bueno, ¿cuánto vale el X para tal tiempo? A los 3 segundos, a los 10 segundos, y bueno, aplico esa expresión para cualquier tiempo. ¿Y cuánto vale Y? Y bueno, la expresión del movimiento en Y es la velocidad
B sub 0, la velocidad en I, es B sub 0, seno de θ 0, ¿sí? Por el tiempo, menos G por T. Aquí la tengo. Ah, sí, bueno, ¿y cómo hago ahora para encontrar I igual función de X? Y bueno, lo que debo hacer, a esta expresión le voy a llamar 1 y a esta expresión le voy a llamar 2. Y lo que voy a hacer es de la expresión 1, ¿qué hago? Despejo T. De 1 a que es igual a X sobre B0 coseno de θ 0. Y ahora esta expresión que he obtenido, la reemplazo en la ecuación 2. Si yo reemplazo T, va a ser función de X, me va a quedar una expresión Y en función de X. Entonces va a ser Y igual a B0 seno de θ 0 por T. En vez de poner T, pongo X sobre B0 coseno de θ 0 menos G por T. ¿Y T qué es lo que es? Perdón, esto es igual menos G por T al cuadrado. Y T al cuadrado va a ser X sobre B0 coseno de θ 0 al cuadrado. Bueno, acá podemos acomodar igual esto que está acá, seno sobre coseno. Seno sobre coseno es la tangente de θ 0, porque esto se simplifica, por X menos G sobre B0 coseno de θ 0 al cuadrado. Esto es un medio. Esto es I, acá yo me equivoqué, es I igual a B0, 0. Acá es menos un medio de G por T cuadrado. La expresión menos un medio. Entonces, menos un medio y acá X cuadrado. Y esta expresión que está acá no es ni más ni menos que la expresión de una trayectoria que describe el proyectil, una ecuación cuadrática, ¿no? Porque está en función de X al cuadrado. Y ya más adelante, cuando, a ver, ¿se ve bien ahí la fórmula de X de Y en función de X? Cuando ustedes vean, ahí se ve el pizarrón, voy a escribir Y igual a B por X menos C por X al cuadrado. B es la tangente de, esto es B. Y todo esto que está acá es C. Esto es la ecuación de una parábola. Esto lo van a ver, la ecuación de una parábola lo van a ver cuando vean en geometría analítica. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta altura máxima
¿cómo puedo obtener la distancia máxima? O la máxima distancia que va a recorrer. ¿Cómo hago? Y bueno, esta distancia es el doble de esta, de la distancia recorrida hasta que alcance la altura máxima. Y fíjense que cuando en la expresión del I máximo, si yo lo hago 0, si esta ecuación la igualo a 0, ¿sí? Que es la altura I, en el caso de tener el valor de I máximo, podré despejar el tiempo que tarda en alcanzar ese valor de altura y después multiplicarlo por 2 al despejar el tiempo y encontrar el tiempo que tarda en alcanzar el valor máximo de X. ¿Se entiende? En la expresión del B sub I, ¿sí? En la expresión del B sub I, encontramos los valores del máximo y en X el valor que multiplicado por 2 nos da el alcance máximo. Profe, disculpe que lo interrumpa. Pasa que no puedo ver bien en la ecuación, A ver, ¿en porque cuál? en la anteúltima que dice un medio de G Un medio de sobre... G por X, G por X sobre B0 coseno de θ 0, que es el No, tiempo. abajo. Abajo, ¿Acá? abajo. Hay un... Claro, A al cuadrado está, puede ser. No veo muy bien. Sí, BC, y sí, porque está al cuadrado. Es X cuadrado sobre B0 coseno de θ 0 todo al cuadrado. Perdón, acá no es G, es así. B0, acá, perdón, es esto al cuadrado. Así. ¿Sí? Eso Es le iba la a preguntar si todo eso aplicación, está de acuerdo. Claro. está bien, es bien la aclaración. Es un medio de G y esto está al cuadrado, entonces pongo X al cuadrado dividido en B0 coseno de θ 0 al cuadrado. Esto que está acá es simplemente para que después cuando ustedes vean en geometría analítica la ecuación de una parábola, estos coeficientes son los que a nosotros nos estarían representando a esta función que describe el proyectil cuando es lanzado con una determinada velocidad inicial y un ángulo θ inicial. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y sobre esto harán ejercicio encontrando los valores máximos, los alcances. Lógicamente que, fíjense que si yo mantengo fija el valor de la velocidad inicial y varío el ángulo, vamos a hacer un... ¿Puedo borrar? Sí. Fíjense que si yo mantengo fijo el valor del lanzamiento, la velocidad inicial, yo puedo tener este mismo vector, a lo mejor
si lo inclino al mismo vector B0 y B0, pero este tiene un ángulo θ1 y este tiene un θ2, ¿qué va a pasar? A ver. Este va a describir una trayectoria así y este va a describir una trayectoria así. O sea, con este voy a tener un alcance mayor. ¿Sí? Este va a ir más hacia arriba, ¿no es cierto? Este va a tener una altura mayor, pero un alcance menor. Y este va a tener un alcance mayor con una altura menor. ¿Sí? Entonces, los applet que ustedes pueden encontrar que están en la indicación esa del curso que yo les di, que les marqué en la planificación, el curso interactivo de física, hay un applet donde se juega variando esta velocidad y el ángulo para hacer impacto, por ejemplo, acá les dice, ustedes fijan esta distancia y tienen que ir jugando variando el ángulo y la velocidad hasta que logran que esto haga una cosa así. Bueno, este sería el valor de velocidad y el otro sería el ángulo para que dé o impacte en ese punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, con esto, perdón, con esto hemos podido analizar lo que es un movimiento en un plano, habiendo estudiado en forma independiente. Por ejemplo, nosotros hemos empezado estudiando el movimiento rectilíneo uniforme, después lo hemos ampliado utilizando el movimiento rectilíneo uniforme, pero en vez de ser con velocidad constante, con velocidad variable, y después ese movimiento rectilíneo uniformemente variado, sus ecuaciones las hemos ayornado. Sería un movimiento, pero en una dirección vertical, ya sea lanzando un cuerpo desde una posición hacia una determinada altura o dejándolo caer desde una determinada altura que esté bajo la acción de un campo gravitatorio constante de valor, para nuestro caso hemos tomado 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, a los cuales le hemos llamado tiro libre o caída vertical. Entonces ahora la conjunción de esos tipos de movimientos en el eje X como un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante y un movimiento en el eje Y como un tiro vertical que va en contra, la velocidad va en contra de la acción de la gravedad, ya que en algún punto se hace cero la velocidad en el eje Y, hemos podido resolver las ecuaciones que nos permiten analizar este movimiento bajo ese principio de superposición de los efectos, que en cualquier momento yo podría conocer cuánto vale el módulo de la velocidad, puedo conocer cuánto es la altura máxima, cuál es el alcance máximo. Ya cuando vayan cuando estén cursando análisis matemático, les van a enseñar, por ejemplo, si ustedes tienen la función de la trayectoria, podrán encontrar cuándo se hace máximo. Para qué valor de X se hace máximo, les van a enseñar a ustedes a obtener el máximo de una función
se lo hace haciendo la derivada y igualándola a cero. La derivada de la función se hace la derivada y se la iguala a cero. Y después de ahí se puede despejar el valor y encontrar el valor del máximo. Eso es cuando le enseñan a calcular máximos y mínimos de una función. Pero por ahora es un comentario nada más. Bueno, entonces a tener presente, en el eje Y tenemos un tiro vertical, en el eje X un movimiento sin aceleración, o sea, un movimiento con velocidad constante. Y de esa manera podemos obtener las ecuaciones de las velocidades, de la posición, de la trayectoria, todo lo necesario para encontrar las distintas necesidades de acuerdo al problema que nos toque resolver. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno. Bueno, siguiendo con... ¿Puedo borrar? Sí. Bueno. Siguiendo con los movimientos, ¿no? Con los distintos tipos de... A ver, déjenme que vea un poquito el programa para no ir a otra... Sí. Bueno, vamos a comenzar con el estudio del movimiento circular uniforme. Este es otro de los movimientos que es necesario que conozcan como tipo de movimiento. Acá vamos a dibujar dos posiciones R. El ángulo θ, R, el punto P, punto P', y vamos a dibujar una velocidad.
Bueno. ¿Cuánto le di? Vamos a considerar un cuerpo que se está moviendo en una circunferencia, una trayectoria circular, con una determinada velocidad, en donde en la posición P, el tiempo t igual t. Y en la posición P', tengo el tiempo t igual a t más un delta t. O sea, ha transcurrido un determinado tiempo. Y vamos a considerar que la velocidad en P es v y la velocidad en P' es v'. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, solamente estamos describiendo el movimiento de este cuerpo en esa trayectoria. En una trayectoria circular de radio R. Entonces, lo que me interesa ahora es ver que la magnitud de las velocidades, las voy a recalcar. Fíjense, yo voy a anotar que V es igual a V'. O sea que en este caso, la magnitud es la misma. ¿Sí? Pero la dirección de V es distinta a la dirección de V'. Está cambiando la dirección instante a instante, porque este delta t puede ser más grande o más chico. Pero lo que yo he dibujado acá es que este cuerpo se mueve, porque es movimiento circular uniforme, se mueve con velocidad que no varía su magnitud, pero instante a instante va cambiando su dirección. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Disculpe, profe, ¿cuál era Sí. el que cambiaba la dirección constantemente? Acá, este vector es tangente a la trayectoria, ¿sí? La dirección de V es distinta a la dirección de V'. Sí, Recuerden para que dos vectores sean iguales, ¿qué condiciones deben cumplir? Tener igual módulo, igual dirección e igual sentido. ¿Este vector V tiene la misma dirección que V'? no. No, pero yo los dibujé a los dos, los dibujé, fíjense, a los dos los dibujé, bueno, prácticamente de la misma magnitud, ¿sí? Por eso puse V igual a V', igual, la magnitud es la misma, ¿sí? O sea, podría poner que el módulo de V es igual al módulo de V', si lo quiero poner estrictamente como corresponde, ¿no?
Los módulos de estos vectores son los mismos. Pero la dirección no, la dirección está cambiando a medida que el cuerpo pasa de una posición P a una posición P' en un tiempo delta T. ¿Sí? Sí, Es sí. como si, miren, si ustedes tomasen un cuerpo y lo atan con una soga y lo empiezan a hacer que rote, o sea, que tenga un movimiento alrededor de la distancia que hay desde el punto de giro hacia el extremo, van a obtener esto que está girando con una determinada velocidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe. Gracias. Bueno. Entonces, fíjense, el tiempo, o sea, a ver, el camino que recorrió en un delta T, lo puedo explicar como que sea el arco, que es Pp' como la velocidad por el delta T. Ahora lo vamos a dibujar. Si yo dibujo el vector, vamos a hacerlo acá. Si yo traslado desde un punto y dibujo acá el vector B, y con el mismo ángulo dibujo hasta acá el vector B', ¿sí? Y yo hago que este sea O, B, B', y acá lo voy a dibujar con otro color. Hago un triángulo. Este ángulo va a ser θ. Este ángulo va a ser θ. Y este que sea el delta B, ¿sí? También podría dibujar o escribir que B' menos B, B' menos B es el delta B. Ahora, eso que dije, que en el delta T, si tomo este triángulo, si tomo este R y las dos posiciones distintas, bueno, ahora lo voy a tener que hacer así. Este es el arco. Este punto que está acá es P y este que está acá es P'. Este es el centro C, este centro que está acá. Y si trazo si este es el arco, la recta que une esos dos puntos, ¿cómo se llama? ¿Eh? Secante. No. El camino recorrido en el delta T, en el tiempo que pasa de P a P', es V por delta T. Si este es el arco, esta es la cuerda. Si este es el arco, esta es la cuerda. ¿Sí? Y ahora, como observación, que yo les voy a pedir para que ustedes lo trabajen, es que este dibujo lo hagan a escala y que hagan la diferencia entre B y B'.
y me diga qué dirección va a tener el delta B. Después pueden tomar otra situación, por ejemplo, un B acá y un B' por acá. Y vean cuál va a ser la dirección del delta B. Yo les pregunto, dirección del delta B, del vector delta B. ¿Cuál es la dirección del delta B? A ver. Hágalo ahí en su cuaderno. ¿Qué dirección va a tener siempre el delta B? No es tan complicado hacer una resta de vectores. ¿Hacia dónde apunta el delta B? Hacia el centro, ¿Quién habla? Medina. Medina. Vos hiciste esto menos esto y te da el delta B que apunta hacia el centro. Sí, Perfecto. ¿Por qué? Porque si recuerdan, yo les dije en una oportunidad, una aceleración se define como un delta B sobre un delta T. Este delta B es velocidad final menos velocidad inicial sobre T final menos T inicial. Pero este delta B puede ser por un cambio de velocidad, que sería este caso, o por un cambio de dirección. Bueno, aquí estamos en el caso en el cual este movimiento circular con velocidad constante va a tener una aceleración que va a estar dirigida siempre hacia el centro. ¿Puedes subir un poquito la cámara, profe? Disculpe. Sí. Va a estar dirigida siempre hacia el centro. ¿Por qué? Porque el delta B que se obtiene es un vector que apunta siempre hacia el centro. Y se llama aceleración centrípeta. Por eso es importante que ustedes hagan esta diferencia de vectores y encuentren que para cualquier posición entre dos vectores de igual magnitud, el vector delta B siempre les da un vector que apunta hacia el centro. Cuando en un examen se empieza a dar este tipo de movimientos y no saben demostrar
¿Por qué este movimiento tiene una aceleración que se llama aceleración centrípeta? Por más que hayan hecho todo esto como lo hice yo, si no hacen esta resta de vectores para encontrar el delta V, la dirección del delta V, es como si no supieran nada. Entonces, lo que ahora nos queda es encontrar entre este triángulo que está acá y entre este triángulo que está acá, que a este le podemos llamar al triángulo tal cual lo hemos puesto aquí en... A ver, yo le puse, ¿qué nomenclatura? A 1P y P'. A este le llamé Q'. Entonces lo que vamos a hacer ahora es voy a borrar acá. ¿Está claro esto que una aceleración se puede obtener por un cambio de velocidad o por un cambio de dirección? Acá hay una aceleración debido a que hay un cambio de dirección en forma permanente. Cuando hay un cambio en la magnitud de la velocidad, hay una aceleración también. Más adelante vamos a ver de que esta velocidad, si cambia en magnitud, nos aparece otra aceleración. O sea, cuando la velocidad cambia en magnitud y en dirección, voy a tener una aceleración total, que es la conjunción o la composición de una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. Eso más adelante. Ahora vamos a analizar estos dos triángulos que tenemos con el mismo ángulo, ¿no? Este θ y este θ. O sea, vamos a ver el triángulo Q o Q', ¿sí? Es semejante al triángulo B o B'. Esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque sus lados, ¿no es cierto? R es a B', es perpendicular, como R es a B', que son perpendiculares. Este es el arco, la cuerda. Entonces, como ambos triángulos son triángulos isósceles, ¿no? Triángulos isósceles, con el mismo ángulo en el vértice, el ángulo θ que se forma en el triángulo B' o B es el mismo que el que tenemos en el P'C P. ¿Por qué? Y porque B es perpendicular al CP, B es perpendicular al CP y B' es perpendicular al CP'. Entonces podemos escribir bajo esas consideraciones trigonométricas que el delta B, este delta B es AB, y como el B por delta T, B por delta T es a S.
V por delta t, que es el desplazamiento, es AR, como delta V es AB. Entonces, de esa expresión, podemos, a esta si quieren le llamemos 1, es nuestra primera expresión. A ver, ¿dónde puedo? Aquí abajo, si sigo escribiendo, ¿lo ven? Ahí. Sí, 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 profe. Voy a pasar el delta t aquí abajo para tener un delta v sobre delta t. Entonces, delta v sobre delta t, este v pasa acá, va a ser igual a v cuadrado sobre r. Y bueno, y si yo quiero obtener una aceleración, ¿qué tengo que hacer? Aplicar límite al cociente incremental. Entonces va a ser límite cuando el delta t tiende a 0, del delta v sobre delta t es igual a v cuadrado sobre r. ¿Y eso a qué es igual? A la aceleración. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la aceleración? La velocidad tangencial al cuadrado dividido en el radio. Pero ¿cuál es la dirección de la aceleración? Siempre hacia el centro. Entonces, me gustaría borrar acá esto. Me gustaría borrar este. Y hacer lo siguiente. Dibujar, por ejemplo, una situación donde este sea el vector velocidad, uno ahí, dibujar, por ejemplo, este es el centro, dibujar uno acá, la velocidad, otro, por ejemplo, acá, distintos instantes de tiempo. Y bueno, si dibujo las rectas que unen el centro con el origen de la velocidad, ¿sí? Sobre estas rectas, tendré que dibujar el vector aceleración, el vector aceleración hacia el centro de curvatura. ¿Por qué? Porque, Profe, sí, ¿podría subir un poquito la cámara? ahí, Mil gracias. de nada. Fíjense que en todos los casos, acá ¿cuánto hay? 90 grados. Siempre la aceleración es dirigida hacia el centro. Por eso, si ustedes hacen el dibujo anterior o en este mismo, hacen esta situación menos esta, este B menos este B, el delta B les va a dar hacia el centro. ¿Se entiende?
Lo último que dijo, ¿lo puede repetir, por favor? Lo último de esta gráfica, Sí, sí. lo que hice en esta gráfica es representar distintas posiciones del vector B. Ah, Y lo que representé es una recta perpendicular al vector B que va hacia el centro, pues son perpendiculares. sí, sí. ¿Por qué lo hago perpendicular? Porque si usted hace por ejemplo, si esto es B1, B2, B3, si usted hace B3 menos B1, le va a dar un vector delta B que está dirigido hacia el centro. Si hace B1 menos B2, le va a dar un delta B que está dirigido hacia el centro. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante en su magnitud, pero cambia la dirección, el vector delta B, la dirección del delta B, ¿sí?, es siempre dirigida hacia el centro. Ese es el ejercicio que les digo que tienen que hacer de la resta de los vectores y demostrarlo. Y analíticamente está demostrado acá que con los triángulos isósceles OQ', y el CPP', el trayecto recorrido es la cuerda, ¿sí?, y es B por delta T. Bueno, cuando estos triángulos nosotros los consideramos que son semejantes, podemos escribir que delta B es AB como B por delta T es AR. Y de ahí despejamos y aplicamos para encontrar la aceleración el límite del cociente incremental. Entonces, como conclusión, la aceleración, en este caso llamada aceleración centrípeta, ¿por qué se llama centrípeta? Porque está dirigida hacia el centro. ¿Cómo la calculamos? Su módulo. Su módulo es la velocidad tangencial al cuadrado dividido en el radio. ¿Qué dirección tiene? Hacia el centro. ¿Qué sentido? Hacia el centro de rotación. ¿Se entiende? Eso es el movimiento circular uniforme. Por eso se denomina que la aceleración es centrípeta, significa que está dirigida hacia el centro de rotación. Bueno, cualquier duda, la próxima clase lo consultan, hagan el ejercicio es una resta de vectores. Nada más, no deben comprobarlo nada más.